Vale, pues ahora sí que estamos grabando, ¿eh? Ahora sí que, hola a todos amigos, nada. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de los webinars de Happy Force. Vamos a empezar puntual y bueno, no podíamos empezar con una mejor persona que con Ángel Medinilla esta nueva temporada. Ya veis que cambiamos formato, cambiamos imagen, pero repetimos con las mejores personas. Así que, como sabéis, con nosotros está Ángel Medinilla, fundador de Improvement 21. Y bueno, creo que tengo algún problema con compartir pantalla, ya sabes. Así que... No sé si te estoy viendo la pantalla bastante compartida mientras Sí. averiguas. Simplemente nada, pues agradeceros siempre el que me invitéis a estos espacios. Me lo paso siempre súper bien y creo que ha quedado patente y visible en las grabaciones anteriores. Para los que no las hayáis visto, están por ahí en el canal de YouTube de Happy Force. Estuvimos el año pasado hablando de... Bueno, el año pasado, disculpa, el curso pasado. A mí ya han pasado tantas cosas en estos meses que ya parece que se nos está haciendo largo el 2020, ¿eh? Se nos está haciendo largo a todos, ¿verdad que sí? Entonces, en la temporada, vamos a decirlo así, anterior, hablamos de Hoshinkanri, de OKRs, en algún momento hablamos de feedback, de motivación, de varios temas, ¿no? Y entonces, nada, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Has dicho, no podemos empezar con una mejor persona. Hombre, hay personas espectaculares, ¿no? Pero la que había disponible era yo y ya lo siento, ¿eh? O sea, es la mejor persona que había disponible en este momento. Nada, nada. Oye, pues si te parece, Ángel, cuento un poco. ¿No? Hemos cambiado quizás el tiempo en esta segunda temporada para que no sea tan extenso, ¿vale? Unos 45 minutos máximo. 30 minutos conversación, ahí lo damos por cerrado y tendremos 15 minutos en el que si las personas quieren hacer preguntas o compartir, pues estaremos encantados. Simplemente recordar, hoy hablamos de feedback, ¿vale? ¿Qué es feedback? ¿Por qué feedback? ¿Para qué el feedback? ¿Y qué no es feedback? Que creo que es un tema pues bueno, que llevo yo creo que ya bastante tiempo, ¿no, Ángel? Como en auge estamos aquí con, no sé, fíjate que no sé si la palabra es obsesionado con el feedback, pero no sé, me resultaba interesante el tema. Así que nada, dentro de esta conversación lo damos por abierto. No sé si quieres que empecemos directamente a decir qué es feedback, pero sí déjame antes, ¿por qué esta temática la hemos elegido? Sabes que en Happy Force, la herramienta permite pues crear esta cultura de feedback que ahora está, como digo, tan de moda, pero creo que algunas veces pues igual nos lleva a equívocos o igual cuando una organización está pensando en crear esa cultura o en potenciarla, quizá hay algunas cosas que no están claras y que creo que me interesaba. Eh, Quizá tú y yo no somos tan expertos, pero creo que como decías cuando preparábamos, ¿no? Por nuestro día a día, por nuestro trabajo, por cómo trabajamos, por cómo todos los proyectos en los que estás en organizaciones, este tema nos toca muy de lleno. Y sí que creo que es interesante, bueno, pues poder compartir nuestras visiones que seguro que aportan muchísimo valor. Sí, de hecho, yo quería recuperar un poquito el origen, ¿no? Del tema de hoy, que era que en un momento dado empezamos a preparar estos seminarios, dijimos, oye, ¿qué está preguntando la gente? Y uno de los feedbacks, de hecho, que recibimos de muchas de las personas que participaron en la temporada anterior fue, oye, el tema del feedback nos apetece mucho o nos resulta muy interesante. Y además, efectivamente, muy relacionado con todo el tema Happy Force, que la herramienta vuestra, pues que permite efectivamente crear ese ecosistema en el que fluye la información de qué está pasando y que realmente podemos construir una cultura a raíz de esa capacidad que tenemos de levantar lo que está pasando en las organizaciones. Y lo que pasa es que efectivamente en esas primeras reuniones yo te dije, cuidado, porque el feedback al final es como todo una herramienta, es un medio. El fin último no es dar feedback. Y me estoy encontrando con muchas personas que están utilizando el feedback incorrectamente desde un sitio incorrecto, con un objetivo incorrecto, pero lo que quieren es hacerlo con un feedback muy bien construido. Y claro, el problema es, venga a dar consejos sobre cómo construir un buen feedback y cómo recibir un feedback de una manera correcta, pero yo creo que dijimos, vamos a irnos a un nivel mucho más metanivel, que es feedback, sí o no, ¿es esto lo que tenemos que hacer? Y realmente necesitamos una cultura de feedback, ¿para qué? ¿No? Nos está pasando como con la transformación digital, como con la agilidad y como con otras tantas cosas, que de repente encumbramos el concepto, lo ponemos en un pedestal
Y ya es, yo quiero agilidad porque agilidad, y yo quiero transformación digital porque transformación digital, y quiero feedback porque feedback. Entonces, sí, realmente. Y una de las cosas que he leído últimamente, sobre todo, bueno, pues hay gente a la que sigo y tal, y hay mucha gente que empieza a decir, oye, a mí ya no me deis más feedback. Yo ya estoy harto del proceso este de feedback. Cada vez que me dais feedback, lo que salgo de las reuniones de feedback es cabreado. Porque parece que todo lo hago mal, y parece que nada gusta, y parece que todo, y tú lo sabes todo. Y dices, bueno, al final todo esto de las evaluaciones de rendimiento, los procesos de feedback, no eran para que la gente estuviera más motivada, no era para que la gente aprendiera, no era para que la gente creciera. Digo, si al final estamos saliendo de las reuniones enfadados, y entonces decimos, es que tienen poca madurez. Pero el feedback estaba súper bien construido, ¿eh? Estaba bien, bien hecho. Bueno, pues yo creo que qué bueno que esta primera reunión rapidita la dediquemos a pensar un poquito en esto, ¿no? ¿Qué es feedback? ¿Qué no es feedback? ¿Por qué el feedback? Y realmente cuándo sí, cuándo no, y cómo sí, cómo no. Y luego ya, más adelante, podremos estudiar cómo utilizar el feedback correctamente cuando toque. Genial. Oye, pues si te parece, ¿qué es feedback? No sé si quieres explicarnos cuál es tu visión de feedback, porque creo que es interesante esta reflexión que hicimos, diferenciar qué es feedback de qué no es feedback. Aquí me he lucido porque la agenda la hicimos entre los dos y yo casi te propuse los puntos y dije, el primer punto que es feedback. Y ahora me di cuenta de que digo, pucha, no tengo una definición apuntada por ningún lado de qué es feedback. Podía haberme ido a alguna fuente autorizada y decir, el feedback es el proceso neurológico por el cual... Y hubiera quedado aquí fenomenal. Y no, yo soy, como te he dicho antes, ¿no? Yo soy de la aplicación PPM, la PDA, papel de apuntar, ¿no? Efectivamente. Y tengo aquí 4 notas guarrepateadas en un post-it casposo y no tengo una definición formal de qué es feedback. Y creo que ni falta que me hace, bueno, ni falta que me hace, ¿no? Pero sí te voy a decir un poco, decir, para mí, qué significa el concepto de feedback, y seguro que habrá algún experto que me podrá decir, no tienes ni pajolera idea de lo que estás diciendo. Pero para mí, que soy ingeniero, los ciclos de feedback tienen que ver con esta idea de donde viene la palabra retroalimentación, ¿vale? Yo no puedo conducir un coche con los ojos vendados. Yo necesito feedback. ¿Feedback qué significa? Significa que yo cuando acelero tengo que ver cómo se mueve el coche, tengo que mirar alrededor y ver si hay peatones, y cuando freno tengo que ver qué está ocurriendo con ese freno. Es decir, yo hago cosas y a continuación noto qué está ocurriendo, ¿no? El ejemplo que siempre he puesto muchas veces para ilustrar otro tipo de conceptos, y aquí me viene muy bien, es el del péndulo invertido. El péndulo invertido es ese experimento en el cual tú coges una escoba o un palo, lo colocas sobre la mano e intentas mantenerlo en equilibrio. Yo no lo sé hacer y por eso hago trampa y lo sujeto aquí con la mano. Pero la idea es que tú miras el palito, y cuando el palito se mueve a la derecha, mueves la mano a la derecha. Cuando el palito se mueve a la izquierda, mueves la mano a la izquierda. Cuando el palito se mueve para adelante, entonces observas, actúas y a continuación vuelves a observar. Y ahí es donde puedes cerrar un ciclo de feedback. Si el ciclo de feedback está abierto, yo hago y no sé para qué sirve. Fíjate, esto me enlaza sabéis que yo vengo del mundo de la agilidad y cosas así, y una de las cosas que me habéis escuchado decir 1000 veces en las charlas es agilidad para muchas empresas se ha convertido en hacer el doble de porquería, el doble de rápido. Esto es terrible. Entonces, el síndrome de el doble de porquería, el doble de rápido es porque pensamos que el objetivo es producir muy rápidamente, pero no cerramos un ciclo de feedback. Y para mí, la agilidad, sin centrarnos en el cliente final, sin centrarnos en el problema a resolver y sin recoger información de si estamos resolviendo el problema o no, no hay agilidad. Por tanto, ahí hay un ejemplo de qué sería el feedback y cómo importa. Voy a poner el rol de entrevistador. ¿Y tú, Sergio, qué opinas? ¿Qué es el feedback? Que nunca te dejamos hablar, macho. No, pues mira, es interesante porque yo siempre he tenido el concepto de que el feedback es toda aquella información que te debería de permitir aprender, ¿no? O desarrollarte. Ese siempre ha sido el concepto. Pero creo que igual ese feedback no siempre igual tiene que estar centrado en la persona o en lo que hago, en cómo soy, sino en todas las acciones que vas realizando. ¿Por qué te digo esto? En Happy Force creemos mucho en el feedback, pero el feedback en el que nosotros creemos a través de la herramienta es ese en el que la persona te cuenta cómo vive su día a día, su experiencia en la organización, ¿vale? Yo lo voy a centrar en la organización y como si mi hija me cuenta cómo vive su experiencia en el colegio, que me puede permitir para poder ayudarla a mejorar su experiencia, a hacer los deberes o la relación conmigo. Entonces, yo creo que cuando alguien te cuenta sin necesariamente tener que sentarte delante de esa persona o enviarle un cuestionario, ¿no? Cómo vive el día, cómo está en una situación, etcétera. Yo creo que es mucho más honesto y te permite poder primero empatizar con la persona, ponerte en situación de la persona y luego ver si le puedes ayudar para que esa persona crezca, ¿no? Para mí yo creo que
qué es el feedback, ¿no? Porque seguro que lo vas a sacar, porque lo hemos hablado. O sea, el feedback necesariamente siempre tiene que ser que nos sentemos, que parezca que hay una evaluación cuando nos sentamos para darnos feedback. O sea, siempre tiene que ser tan formal el feedback. O sea, tiene que estar estructurado. Es que además me da la impresión de que a veces estamos empezando a utilizar feedback como un eufemismo para hablar de evaluaciones de rendimiento. Y una evaluación del rendimiento, ya el propio concepto, evaluación, es yo te evalúo a ti, en ese caso realmente, y consideramos que esta información que yo te estoy dando a ti te va a servir para aprender. Y ahí es donde yo digo, sí, ¿en serio? Me gusta mucho tu definición, ¿no? Oye, información que te sirve para aprender, yo le llamo feedback, magnífico, ¿no? Para mí, si no hay un ciclo de retroalimentación de yo he hecho esto, recibo algo a cambio, no es formalmente, rigurosamente feedback. Pero si quieres, oye, todo el feedback que yo le doy a las personas con las que colaboro es toda la información que les ayuda a progresar. Pero ahí, por ejemplo, yo te podría llegar a decir, oye, Sergio, he encontrado un libro buenísimo que se llama Thanks for the Feedback, deberías de leértelo porque te va a encantar. Y esa es una información que a ti te está ayudando a aprender. ¿Es feedback? Si cuando yo me lo lea me ha ayudado a crecer, a desarrollar, a entender un concepto que a lo mejor no tenía o que lo tenía equivocado, entiendo que es feedback porque luego te voy a llamar Ángel, te voy a decir, oye Ángel, muchas gracias por el feedback, oye mira, me ha ayudado en esto, me ha dado... Discrepo, fíjate. Feedback sería en el momento en el que he dicho, oye, Sergio, has leído este libro y no deberías de haberlo leído por esto y por esto y por esto, que tampoco sería feedback en lo que voy a contar a continuación. Pero para que sea feedback es yo te hablo a ti sobre ti. Te doy información sobre ti, sobre lo que yo veo en ti, sobre tus puntos fuertes, sobre el efecto que están teniendo tus acciones. Pero si yo te digo, oye, mira, qué libro tan interesante, deberías de leértelo porque es muy bueno, a lo mejor estoy haciendo mentorización, que es maravilloso. O a lo mejor te estoy dando una opinión mía personal. Yo creo que este libro es muy bueno y a lo mejor no lo es. Pero en cualquier caso, no es esencial y rigurosamente feedback porque no estoy hablando de ti. Es más, imagínate que yo te digo, oye, deberías de estudiar la carrera de perito agrimensor. ¿Esto es feedback? No, no es feedback, es un Pues consejo u opinión. claro, y sin embargo tenemos día tras día tras día reuniones en las que jefes le dicen a empleados tienes que hacer esta formación, tienes que aprender esta tecnología, te tienes que leer este libro, tienes que seguir este camino y lo llamamos feedback. Normal además que estos empleados que dicen pues que yo no quiero, con todo el respeto a los peritos agrimensores que nos están viendo en este momento, un saludo para todos ellos, nuestro cariño, agrimensores y agrimensoras, pero ahora mismo habrá gente que dirá, oye, es que yo no quiero hacer eso. Sí, pues es que es el feedback que te ha dado tu jefe y además como no lo haces, pues en la siguiente reunión te dije y te di un feedback diciendo que estudiaras esta carrera y no lo hiciste, por tanto, te bajo la nota y te quito el bono de final de año. Y le llamamos a todo esto un proceso de feedback y lo vestimos como que estamos ayudando a esta persona a crecer. Y ahí es donde yo discrepo. Fíjate que aquí, con este ejercicio que acabas de hacer conmigo, yo creo que está la delgada línea roja, ¿no? De qué es feedback y qué no es feedback. Porque diferenciarlo, yo creo que es lo más complejo de lo que tenemos en las organizaciones, ¿no? Porque claro, yo recuerdo, oye, ¿qué no es feedback? El darte un consejo no es feedback, aunque lo tomo, o una opinión, ¿no? O como podemos hablar, oye Ángel, de aquí a mañana necesito que hagas esto de esta forma, con este estilo, una presentación, etcétera, ¿no? Al final, tampoco es feedback. Te estoy diciendo que hagas algo porque quizás soy tu jefe, porque quizás soy tu compañero, porque tengo una responsabilidad que tú no tienes, ¿vale? Y lo que te estoy dando es, no sé, un mandatorio, o sea, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo. Correctísimo, efectivamente. Y no estamos diciendo que que no haya un caso y que no haya una justificación para que una persona que tiene un rol de dirección, para que un capitán de barco diga, fulanito enciende motores. Ay, es que me estoy desmotivando porque me han dado una orden y entonces me siento tiranizado y tal. Oye, ya, pero es que esto es un barco, a ti te pagamos por esto. Entonces hay veces que te dices, oye, pues en algún momento te van a pedir cosas, y te las pueden pedir muy bien, te las pueden pedir muy mal. Ahora bien, no es feedback. Entonces, si yo te digo, oye, quiero que dejes de usar Mac y que uses Windows. Tú dices, no me da la gana. Y yo digo, dices, no, pues es que a mí tú no me tienes que dar órdenes, me tienes que dar feedback. Digo, bueno, estupendo, Sergio, evaluación de rendimiento, feedback. Yo cambiaría el Mac por Windows, entonces ya es feedback, entonces, maravilloso. Pero claro, ¿estás dejando realmente el espacio para que esa persona diga pues sí o pues no o contrapropuesta? Y sobre todo, y ahora llegaremos a esto, ¿no? ¿Cuál es mi intención cuando yo te de eso? Te estoy ayudando, intentando, y a lo mejor para mí es como, es que si utilizas el Windows vas a ser mucho mejor y vas a llegar a la excelencia. Bueno, pero es que esto, ahí tenemos que empezar también a decir, pero esto es tu opinión, a lo mejor.
Y venimos de un entorno siglo XX en el que siempre hemos considerado que el jefe era el que más sabía, el knows better, ¿no? Es decir, el jefe de planta es el tío que lleva 20 años en la planta, se sabe la planta de arriba abajo. Y además, hoy trabajamos en la planta igual que trabajábamos hace 20 años esencialmente, ¿no? Las soldaduras electrógenas, o como se llame, ¿para qué hablo de soldaduras si yo no sé de soldaduras? Yo soy teleco, soy de electrones finos. Entonces, pero yo qué sé, el cálculo de estructuras que hacíamos hace 20 años es el cálculo de estructuras que seguimos haciendo ahora mismo. Y dice, yo llevo 20 años haciendo cálculo de estructuras, estoy pelado ya de hacer cálculo. Entonces, hazlo como yo te digo, pero eso no es feedback. Entonces, seguimos pensando que el jefe es el que más sabe. Y sin embargo, hoy en día tenemos jefes, ¿no? O directores o responsables, pero personas que probablemente se les va a dar un rol de coordinación, se les va a dar un rol de marcar objetivos, de decir a dónde tenemos que llegar. Pero cuando llega el momento de hablar de experiencia de usuario, el experto de experiencia de usuario de nuestro equipo sabe más de experiencia de usuario que el jefe. Entonces, decirle al experto de experiencia de usuario, yo es que este botón lo cambiaría de sitio y es que te estoy dando feedback, no, me estás dando tu opinión. Y tu opinión es muy respetable y muy enunciable, pero no tiene por qué valer nada. Había una frase, no recuerdo si era de Asimov, ¿no? Que decía que hemos llegado al punto en el que consideramos que democracia significa que tu idea loca vale lo mismo que mi opinión, que dices, no, vamos a ver, todos tenemos capacidad de expresar nuestras opiniones, pero si estamos hablando de física cuántica, la opinión de un Higgs o la opinión de un catedrático de física cuántica no tiene el mismo peso, con todos mis respetos, que la de cualquier otra persona que a lo mejor no ha estudiado física cuántica en su vida. Y aquí estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, pensamos que la opinión del jefe tiene que valer más que la de los empleados. Y mucho feedback que yo veo en procesos de evaluación de rendimiento, en procesos de acompañamiento, es opinión del jefe, hazlo como yo te digo. Y eso para mí no es feedback, es una imposición. Mira, algo que veo desde Happy Force cuando hablamos con las organizaciones y que te cuentan que quieren pues, crear una cultura de feedback, hay algo que me llama poderosamente la atención es, o sea, ¿por qué quieres crear una cultura de feedback y para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Bueno, información, feedback, o sea, con todo lo que vas a recibir, ¿para qué? Y no, o sea, y se ve que no lo tienen demasiado claro, ¿no? O sea, o yo como recursos humanos tengo dentro de mi plan de acción crear una política de una cultura de feedback con mayor transparencia, pero es que luego no he trasladado quizás al resto de la organización, de líderes, de empleados, el por qué estamos haciendo esto. O sea, ¿por qué vamos a capturar feedback? ¿Y para qué vamos a capturar el feedback? Es siempre la primera gran pregunta de consultoría. Tú sabes que yo he hecho muchas veces la broma del pa' qué, ¿no? Los sevillanos como acortamos las palabras. Digo yo, el primer día de consultoría lo hago en dos sílabas. Llego allí y digo, ¿pa' qué? Y con eso ya tengo un debate súper bueno abierto con las organizaciones, ¿no? Me da la impresión, yo utilizo mucho también con mi trabajo la metáfora de la dieta, ¿no? Entonces, me da la impresión de que tú quieres adelgazar, ¿no? O quieres estar más sano, fantástico. Y de repente empiezas a comer quinoa y empiezas a comer chía y empiezas a tomar kéfir y empiezas a tomar leche desnatada y te dicen, ¿por qué? Y dices, no sé, yo veo que la gente que está a dieta come estas cosas. Y tú dices, bueno, tío, tendrás que entender qué estás haciendo y para qué lo estás usando, porque a lo mejor no puedes comerte todo eso a la vez y pensar que con eso ya vas a adelgazar. Tienes que entender para qué sirve. Y me da la impresión de que la gente efectivamente está viendo y dice, uy, empresas magníficas que están en muy buena salud, comen quinoa, comen chía, comen kéfir y además hacen feedback. Pues hay que hacer feedback. Entonces, qué bueno que nos hagan caso cuando decimos, oye, que el feedback es buenísimo y que tenemos que utilizarlo, pero también qué importante esta primera metaconversación de feedback sí o no o para qué. Me encontraba el otro día muy rápidamente un artículo muy bueno en el que hablaban de cuándo no dar feedback, ¿no? Entonces me hice unas cuantas notas que decían, bueno, o sea, no utilices el feedback para manipular, no utilices el feedback para castigar, no utilices el feedback para echar la culpa a otra persona de algo que haya pasado, no utilices el feedback para afirmarte tú en tu posición del jefe, el que evalúa, el experto o lo que sea. Si el feedback está viniendo de ahí, que intentemos explicarte cómo construir bien ese feedback es como, yo no quiero participar en eso. Es decir, no quiero explicarte cómo utilizar un arma, ¿no? Entonces, lo primero y para mí muy importante es desde dónde viene esta intención tuya de dar un feedback a otra persona. Hay un concepto en liderazgo coactivo que, no sé, que manejábamos mucho y que me encanta. Es de otros sitios, pero a mí me lo explicaron en el liderazgo coactivo y es el UPR, el Unconditional Positive Regard. Es decir, cuando yo hablo contigo, Sergio, tú tienes que entender que yo todo lo que te diga, ¿no? Salvo un día que se me hayan cruzado los cables, evidentemente que somos seres humanos, pero en general tú sabes que yo cualquier cosa que te diga viene desde un sitio positivo incondicional. Es decir, yo te quiero incondicionalmente.
O sea, yo para mí, Sergio, va a muerte. Entonces, cualquier cosa que te digo, siempre, siempre, siempre viene con la intención de ayudar. Saldrá bien, saldrá mal, pero te lo estoy diciendo con la condición de ayudar. Entonces, lo primero que debería de existir para una cultura de feedback realmente efectiva que nos ayude a que las personas alcancen su máximo potencial, ¿no? Que al final es lo que decía Ishikawa. Ishikawa, el de los diagramas de espina de pez, que trabajaba en la órbita de Toyota, decía la labor de los líderes, la labor de los managers es ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Y esto lo decían en los años 70, 80, es decir, los de Toyota evidentemente fueron unos visionarios increíbles. Y para mí todo el proceso de feedback y todo el proceso de cultura de feedback tiene sentido cuando lo asociamos a estoy intentando ayudar a las personas, no a mis empleados, ni a mis subalternos, ni a mis subordinados, a las personas las quiero tanto que las quiero ver alcanzando su máximo potencial. Si el feedback viene de ahí, ya entonces podemos empezar a trabajar. Pero lo primero es eso, te estoy dando una opinión, estoy proyectándome yo. Y ahí es donde quizá el artículo que comentábamos antes, ¿no? El de la Harvard Business Review, no sé si quieres tú introducir un poquito la idea de este artículo que compartimos. Sí, mira, bueno, voy a compartir el artículo, la verdad es que es muy bueno, sobre la falacia del feedback, ¿no? De qué es, no de qué feedback, sino quizás por qué el feedback no es lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, me he apuntado aquí, yo tengo una aplicación, perdón que no tenga papel, Ángel, y en el propio artículo te dice, los humanos, ¿vale? Son poco confiables cuando dan calificación o cuando dan opinión sobre otros humanos. O sea, las personas no somos buenos calificadores, o sea, no somos buenos... Yo no soy nadie para decirte, oye Ángel, eres bueno en esto, eres malo en esto, haz esto, porque realmente estoy pensando en mí. O sea, en mi opinión, no en ti, ¿no? Eso es algo que te dicen, ¿no? Oye, las personas no tienen objetividad, ¿vale? Para dar una definición estable. Y déjame, porque aunque salte, creo que está relacionado, en el libro de Thanks for Feedback te decía que en una investigación que hacían, el 51% de las personas están estresadas o sienten como un ataque cuando tienen que hacer una evaluación del rendimiento, cuando se sientan delante de alguien para que le dé feedback, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Entonces, dentro de todo este feedback, ¿vale? Creo que es importante una cosa que comenta el artículo, que es cuando tú te sientas delante de una persona a decirle, oye Ángel, mira, creo que deberías de hacer tal asunto, creo que deberías de mejorar en este punto, etcétera. El cerebro de las personas se desarrolla más cuando haces incidencia en tus potencialidades, no en tus deficiencias, ¿vale? Y yo creo que nos centramos en qué debes mejorar, pero no nos centramos en, oye Ángel, mira, eres muy bueno en esto, pues vamos a seguir desarrollando lo que eres muy bueno, ¿vale? Recuerdo una vez que en una charla, y muy en la línea de esto, decían, cuando tú te sientas con una persona que es potencialmente en ciertos aspectos es muy bueno y en otro es mediocre o normal, e intentas que lo mediocre y lo normal lo potencie, lo que estás haciendo es crear una persona mediocre, porque su potencialidad no la estás aumentando todavía al máximo, ¿vale? Y lo estás dejando a media. Y esto es un poco lo que pasa con el feedback, ¿no? Para mí, perdona Sergio, era muy revelador del artículo que decía al final toda la idea de que el feedback sirve para que las personas crezcan, y decía, se basa en 3 principios y te los desmonta los 3, ¿no? Sí. Y además te los desmonta mediante estudios realizados, ¿no? Que una de las cosas que estamos empezando a ver es esto, ¿no? Es decir, ya llevamos mucho tiempo diciendo que hay vacas sagradas de la gestión de personas, como por ejemplo los incentivos económicos, que poco a poco, estudios que se han hecho hace décadas, estamos consiguiendo ahora que las organizaciones empiecen a prestar atención, pero en su momento dijimos, señores, tenemos toda la teoría de la autodeterminación, que cuando han hecho experimentos, Dess y Ryan, cuando hacían experimentos premiando a la gente para hacer algunas tareas, demostrábamos que al contrario, que lo que hacíamos era reducir el rendimiento, ¿no? Pero es que tenemos el equivalente en estudios que demuestran que los procesos de evaluación del rendimiento tradicionales, en los cuales a ti te valoran frente a tus compañeros, ¿no? Te dan una nota y te dicen en qué posición de la empresa estás, como se ha hecho en las consultoras durante mucho tiempo, ¿no? Y se decía, y el 5% más bajo lo despedimos todos los años, independientemente de lo bien o mal que rindan, porque tiene gente
gente que rinde más, ¿no? Y tú dices, pero y todo el mundo tiene que rendir como el de arriba, ¿no? Esto es terrible, esto hay estudios los que queramos diciendo que el efecto ha sido totalmente contraproducente, ¿no? Entonces el artículo dice, oye, pensamos que nuestra opinión puede ser objetiva, pensamos que a la gente cuando les damos ideas de cómo mejorar, mejoran, pensamos que todo el mundo puede llegar al nivel de excelencia, y dice, pues mentira, mentira, mentira. Y al final te dice, oye, ¿será que...? Incluso te da el caso de cómo en algunas otras organizaciones hoy en día, en Netflix y en alguna más que menciona, se está poniendo de moda, entre comillas, el concepto del feedback radical, ¿no? El radical candor, ¿no? La idea de, yo te llego y te digo, Sergio, es que me pareces un arrogante, un prepotente y un gilipollas, pero es que yo te lo digo porque soy súper honesto. Y te dice, no, tío, eres súper honesto, también eres muy dañino y también eres muy poco diplomático y también habría que analizar desde dónde viene a veces esta honestidad. Lo que está sacando es, yo honestamente te odio, ¿no? Oye, gracias por la honestidad, ¿no? Pero es que a lo mejor esto no te está ayudando a ti nada, ¿no? Porque estamos partiendo de esa base, ¿no? De que no hemos trabajado primero cuál es la relación que tenemos entre todos, ¿no? Y es un poco un círculo vicioso, porque para tú y yo construir una relación a veces nos tenemos que ir dando feedback, y para que ese feedback sea bien emitido, bien recibido, tenemos que tener una relación. Luego, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues ahí hay cosas que podremos ir profundizando en próximos, en próximos episodios. Mira, Ángel, nos quedan 5 minutos, la verdad es que Sí. se nos ha pasado, bueno, a mí al menos se me ha pasado bastante rápido. Acostumbrado como estamos a las chorradas de 2 horas aquí soltando. No sé si recuerdas el artículo, hay una parte que a mí me ha gustado mucho, hay un cuadro que te dice, oye, cuando hables con una persona para dar feedback, ¿no? Que te dice, en vez de decir buen trabajo, ¿vale? Dile, oye, aquí hay 3 cosas que realmente funcionaron para mí, ¿vale? Sí. ¿Qué estaba pasando por tu mente? O sea, te hace un ejercicio de decir, mira, tienes que ir hacia el pasado, hacia el presente y luego hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo construir? A mí lo que me gusta es que lo que hace es que la otra persona a la que tú se Sí. supone que le estás dando feedback está también recapacitando sobre qué ha vivido, qué no ha vivido, qué ha Sí. sentido, qué es lo que le ha llevado a tener ese feedback. Y creo que es súper, súper interesante como lo plantean. Correcto. Y otra de las cosas que recuerdo que me llamó mucho la atención, por hacer un poquito de síntesis y ir cerrando, la idea de que más de la mitad del feedback que damos como seres humanos habla más de nosotros que de la persona a la que le estamos dando el feedback. Esto me lo encontré hace un par de años en un proceso personal en el que yo decía, es que esta persona me carga muchísimo, es que no puedo con ella y tal. Y alguien muy sabio me dijo, ¿qué hay de ti en esa persona que te está reaccionando tanto? Y boom, me desmontó por completo, porque me di cuenta de que efectivamente el problema es que yo reconocía en esta persona cosas que yo sé que están en mí, incluso de un nivel muy, muy subconsciente, y que no me gustan de mí. Entonces, y por eso cuando lo veo en otro me parecen horribles, ¿no? Entonces, fíjate cómo muchas veces la crítica que le hacemos a otra persona, hablo de crítica, no de feedback, ¿no? De esa persona es así, es así, dice, bueno, ¿y esto qué está diciendo de ti? Porque realmente yo puedo ser un ser de luz y siempre habrá alguien por la calle que diga, ese tío es un criminal, genocida, asesino, no sé cuánto, y yo me puedo encoger de hombros y decir, mira, todo lo que está diciendo esta persona habla de su visión, no está hablando de mí necesariamente. Si cualquiera de vosotros vais andando por la calle y alguien os señala con el dedo y os dice, esa persona es un genocida, esto es feedback que tú dices, pues quizá debería de cambiar mis hábitos para que la gente no me perciba como un genocida, o estamos hablando de cómo me ve esa otra persona y que tendríamos que pensar más en qué está pasando allí, en aquel lado, para intentar entender por qué esta persona tiene una reacción tan violenta. El ponerlo en estos términos, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es cuando alguien en una reunión, cuando alguien en un trabajo, de repente ha tenido un arrebato violento, entender que eso no está hablando de mí, ¿no? Y no tomármelo a la defensiva, sino decir, ¿qué le está pasando a esa persona? Y esto a mí personalmente me ha sido de muchísima utilidad. Ojalá alguno de vosotros también os abra el camino de poder trabajar esto, ¿no? Y luego, bueno, al final dices, bueno, y si no hacemos feedback, bueno, pues los consejos que da, y hemos puesto en el chat, algunos preguntaban, y si hemos puesto el link, los consejos que da el artículo al final van muy en la línea de algo que es casi muy parecido al coaching, ¿no? Que cuando alguien te va diciendo, no, porque es que tengo un problema o esto no me va bien, decir, muy bien, primero, esto no te va bien, pero ¿qué otras cosas te están viendo bien ahora? ¿Y qué ha funcionado bien en el pasado? ¿Y cómo podríamos hacer más de esto? ¿Y qué vas a hacer distinto? Es decir, ayudar a las personas a aprender por sí mismas en lugar de masticarles el camino y decir, hazlo así, porque realmente ahí solo hay una vía que es mi vía, y entonces de hecho estoy hablando de mí, y seguimos con ese proceso de reafirmación. Ahí es donde muchas veces la gente me dice, es que tenemos un problema de egos. Digo, bueno, egos tenemos todos. No tiene por qué ser un problema. Esto es como si dices, tengo un problema de seres humanos. Ya, sí, es la pena, ¿no? Que al final tenemos que rodearnos de personas para trabajar. ¿Qué le vamos a hacer, no? Con lo que tienen las personas, que son difíciles. Sí. Oye, pues Ángel, creo que lo hemos clavado. 30 minutos de conversación. Para mí ha sido, ya te digo, súper interesante. Se me ha pasado rápido.
La idea y el objetivo era abrir este pequeño debate de feedback sí o feedback no, si realmente pues queremos potenciar esa cultura de feedback y lo estamos haciendo en el buen camino. Si realmente tenemos identificado el por qué y el para qué, y no solo tenerlo identificado nosotros, sino si hemos sido capaces de llevarlo hacia toda la organización para que toda la organización lo entienda. Un poco que el feedback no siempre tiene que ser algo, o al menos desde el punto de vista como lo vemos, algo estructurado, hay que sentarse, hay que tener un checklist, hay que tener una hoja, hay que tener... quizás esto es más rígido y crea esta tensión, sino que intentar el potenciar, el que sea más espontáneo, que sea también cómo viven las personas y que nos ayude a hacer esa reflexión para seguir creciendo. Y muy importante el por qué y el para qué, ¿no? Dicho esto, te doy millones de gracias, como siempre, por participar en esta segunda temporada y en este primer webinar que hacemos. Y seguro que tendremos más de ti. Estupendo. Muchísimas gracias por el espacio. Yo encantado de hablar de estos temas, que sabes que todo lo que sea ayudar a las empresas a cambiar la cultura, que es al final a lo que yo me dedico, independientemente de si el objetivo final es más transformación digital, agilismo, hoshing. Al final todo esto son excusas para ir entrando en, oye, ¿cómo podemos evolucionar? ¿Cómo podemos transformarnos? Y cómo podemos abandonar esa idea de que una empresa es un sitio donde se va a sufrir, ¿no? Porque es que es lo que hay y tal. Yo vivo en tantos sitios y tantos clientes donde es espectacular, alucinante, donde la gente está tan contenta trabajando y donde eso no está reñido con tener unos resultados increíbles, que para mí eso lo he convertido básicamente en mi propósito profesional, ¿no? Es a lo que me dedico. Así que todo el espacio que me deis para ayudar o inspirar a otras personas en ese camino, encantadísimo. Me ayudáis a cumplir mi propósito de vida, casi, que es que la gente tome conciencia.